Buenos días, bueno, buenas tardes. Dice José Manuel Sariego en una de las páginas con las que confieso que yo más me reí leyendo este libro, y fueron varios los momentos, ¿no? Tiene momentos de nostalgia, tiene momentos de risa, tiene momentos dramáticos, de cabreo, etcétera, pero hay que empezar por la risa siempre, ¿no? Pues es concretamente la página 219, en la cual dice, de nada valió la filípica así publicada bajo el título Carta a la militancia de la FSA, porque había resultado en una derrota, ¿no? Y dice, lo que demuestra que la capacidad persuasiva de las epístolas de San Pablo apóstol rayaba en el milagro, mientras que la mía carecía de aportes divinos. Y yo voy a hacer una cosa muy fea en esta presentación, que es empezar enmendándole la plana a José Manuel, porque digo que nada, que para nada, que la escritura que tiene él sí que tiene cierto toque de aporte divino, porque es capaz de hacer que la gente que nos acercamos a este libro, desde cualquier postura, desde cualquier generación, desde cualquier tipo de recuerdo que nos vincule a esa historia reciente, tanto de Gijón como de Asturias, pues tiene esa capacidad de hacer, eso nos encoge un poco el corazón, ¿no? Muchas veces. Y además desde diferentes puntos de vista, no solamente desde el político, porque podría pensar, y probablemente así mañana salga en muchos medios de comunicación, ¿no? Que este sea pues un libro más de política, como aquellos que decían otra película más de la guerra civil, ¿no? Pues otro libro más de política. Pero yo niego la mayor. No es únicamente un libro de política, sino también es un libro de memoria, de desmemoria, y también que recuerda lo que fuimos y lo que somos. Yo, que soy de formación historiadora, tengo que confesaros que hay un momento en la vida de todo historiador, sobre todo, evidentemente, los que nos dedicamos a la historia contemporánea, que es muy doloroso, que es cuando empezamos a estudiar como parte de la historia cosas que nosotros vivimos de jóvenes. Y decimos, pero ¿cómo que esto es historia? No, esto pasó el otro día, ¿no? He hablado con Moncho antes, que en las primeras páginas del libro de José Manuel contaba historias que yo decía, pero ¿cómo puede ser esto, Dios mío, del 97, si esto fue antes de ayer? Pero no, había sido hace 25 años. Y eso me pasó precisamente con uno de los artículos, uno de los primeros artículos, que creo que además luego José Manuel les va a dar lectura a unos cuantos, y creo que este es uno de los elegidos. Ahí tuvimos un poco de chispa, ¿no? No lo habíamos hablado antes, pero claro, es una historia muy curiosa, ¿no? Y que yo cuando me hizo llegar José Manuel este libro, precisamente acababa de escribir para El Comercio una efeméride que relataba pues estos 25 años que se acababan de cumplir estos días, que se están cumpliendo estos días, acerca de aquella polémica que yo ya recordaba totalmente absurda. No sé si os acordáis, hace 25 años, esa polémica municipal en el Ayuntamiento de Gijón en torno al cómic de los Potaje. Era un cómic que después, además, fue premiado en el ámbito nacional, y que lo único que intentaba era hacer que los que éramos jóvenes, adolescentes, por aquel entonces, pues reflexionáramos un poco acerca de las circunstancias, de las consecuencias que traía el beber demasiado y el orientar tu vida, ¿no? Únicamente hacia el alcohol. Ese cómic, yo recuerdo en mis propias carnes que empecé a vivir esa polémica. Todavía no había llegado, porque todavía no se habían repartido los cómics. Esto era lo absurdo, ¿no? Todo el mundo opinaba acerca del cómic de los Potaje, pero nadie lo había leído porque no habían empezado a llegar a los institutos, ¿no? Y yo, que de aquella tenía pues 15, 16 años, en el 97, yo veía toda aquella polémica, y a mí lo que me generaron aquellos concejales del PP, que yo ahora, volviendo a leer esos argumentos terribles que tenían, ¿no? Yo decía, bueno, es que incluso visto con distancia es más grave de lo que recordaba, ¿no? Aquellos argumentos de los concejales del PP del Ayuntamiento de Gijón poniéndose cómic como si fueran, pues no sé, pues como se ponían los versos satánicos de Salman Rushdie, que por cierto hace ahora también pues 25, 26 años de aquella polémica. A mí lo que me generaron como adolescente fue justo lo contrario que yo creo que ellos intentaban conseguir, porque yo tenía unas ganas de leer aquel cómic con la polémica. Y recuerdo que cuando llegó el primer día al instituto me lancé a él, me lancé a leerlo, y me pareció hasta suave en contra de lo que decían. Bueno, pues ¿cuál sería mi sorpresa cuando yo tenía muy reciente esta historia, porque la acababa de recordar para El Comercio, en la efeméride destacada del viejo Gijón, de hacía 25 años, salió creo este fin de semana, y este fin de semana también tuve acceso al libro, y uno de los primeros artículos era el cómic de los Potaje, ¿no? Y me hizo gracia porque en el fondo, bueno, pues me hizo tener una percepción de este libro que finalmente es con la que me quedo, ¿no? Que es un libro con el cual podemos recordar cosas que no estaban, bueno, pues tan
ya estaban un poco difuminadas en nuestra memoria, porque son problemillas cotidianos de la vida municipal, que luego al final, bueno, pues no es una caída de las Torres Gemelas, la polémica del cómic de los Potaje, ni son las grandes cosas que pasan a la historia, pero que sí son las cosas que nos configuran tal y como somos y que nos configuran a nosotros, que nos hacen, bueno, pues tener después pues un sentimiento político, un sentimiento de recuerdo, etcétera, etcétera. Y para dejar hablar a los importantes, yo voy terminando ya, únicamente con una reflexión que también hablábamos Moncho y yo antes, ¿no? Porque él me decía la sensación que le había dado este libro, en tanto en cuanto no únicamente a lo que transmita al lector de su historia, al lector que lo contemple desde una perspectiva, bueno, pues de gijonés o de gijonesa, que haya vivido todos estos acontecimientos y que tenga su opinión propia sobre ellos, sino también la sensación que transmite acerca de la trayectoria vital de José Manuel, que en el fondo es la que tenemos todos, ¿no? Porque claro, empiezas con un cabreo, con todo, con un cabreo hacia, que también muchas veces justificado, ¿eh? Todavía lo tengo. Todavía lo tienes, pero lo disimulas más, porque los primeros artículos son artículos en los que tú ves cabreo, en los que tú ves mala leche también, muy bien puesta, ¿no? Al principio. Y como bien dices tú, bueno, pues incluso alguna que otra soflama, ¿no? Algún pecadillo tenemos todos de juventud y sí, pues también a veces toca hacer soflamas. Pasa por un periodo de decepción, quizás, bueno, evidentemente, pues también por las circunstancias, y acaba con una serenidad que yo creo que es la que aspiramos a llegar todos. Algunos todavía no lo conseguimos del todo, pero desde luego acabaremos llegando, ¿no? Por eso yo creo que cualquiera se podría sentir identificado con este libro, con las reflexiones de José Manuel y con ese recuerdo de lo que fue ese Gijón que empieza en 1997 y todavía continúa. Yo creo que todavía seguimos viendo muchos ramalazos de todas aquellas historias, tanto para bien como para mal, a día de hoy. Sin más, voy a dejarle el turno a Monchu para que diga también sus reflexiones sobre este libro y luego, bueno, pues nos va a hablar el autor. A ver, yo, claro, supongo que estoy aquí en tanto que secretario general actual, por un lado, pero bueno, a mí me gustaría estar también un poco como uno de los que hicimos un poco de pequeños escuderos de este pequeño Quijote, ¿no? De la política, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando lo comentaba con Arantxa, yo cuando leo el libro y voy haciendo el repaso, joder, veo que en muchísimas de esas contiendas tuve la oportunidad de ser testigo privilegiado, ¿no? Y de ir viendo cómo ese repaso que se hace por la historia cercana de Gijón, desde la perspectiva de alguien que se dedicó al socialismo de lo pequeño, que decía Chiqui Venegas, que además eso hace poco que Paz me dio un libro que hablaba de eso precisamente, bueno, era este libro de Chiqui Venegas, ¿no? Pero que realmente puede parecer, o bueno, sí que no son esas grandes cosas que pasen a la historia, como decía Arantxa, pero yo creo que sí que conforman la historia de la ciudad. Cuando vas repasándolo, yo veo la potencia, la ilusión, los momentos políticos de cada momento, los momentos sociales de cada fecha que viene firmada en el artículo, y vas viendo pues el impulso, vas viendo el cabreo, la refriega de lo cotidiano, vas viendo la crónica también, porque en tanto que secretario general de la agrupación de Gijón también hablaba en muchas ocasiones de lo que sucedía en el país, más allá de las fronteras de nuestro municipio, ¿no? También de lo que sucedía en Asturias, y vas viendo realmente dónde estuvo, y tengo que decirlo así, también la posición del partido, la situación del partido al respecto de esa realidad, ¿no? Y yo sí aprecié, que lo que comentaba con Arantxa, luego lo injusto que tiene a veces la política y la vida, ¿no? La vida no es justa, no tiene por qué serlo. Ojalá lo fuese, pero no lo es, ¿no? Y aprecias también cómo después del esfuerzo, del trabajo y justo en los momentos finales, además de las responsabilidades políticas, pues un inmerecido premio de castigo, ¿no? Y una situación que yo creo que se vuelca en los artículos con mucha prudencia, a pesar de esa rabia a veces expresada, pero siempre creo que de una manera contenida, por ese don que tiene para escribir, ¿no? Para utilizar la palabra de manera adecuada. Pero bueno, vas viendo cómo, en el caso ya personalísimo, ves toda esa trayectoria de trabajo,
con esos momentos de dificultad, los que son propios de la refriega política del día a día, me parecen algo más natural, algo más lógico. Creo que en la parte personal, creo que es evidente que cuando escribes negro sobre blanco los sentimientos, las cosas que estaban pasando, creo que reflejan parte de la ingratitud y la injusticia que tiene también la labor política y bueno, un poco a veces el desempeño de lo público. Aquí hay personas, además, estoy viendo a Dulce ahora mismo también, que han pasado por muchos sinsabores inmerecidos, y eso se aprecia. Y luego se aprecia también la distancia. Yo creo que hay un momento en cuando Sariego empieza a escribir desde la distancia de lo que es el día a día, de lo que es el momento de la refriega política, y creo que aplica, bueno, ya no sé si una calma, pero también hay un momento de buen ajuste de cuentas, y creo que aplica una calma que es la que da la distancia, ese nivel de reflexión que te permite seguramente pues no tener que estar en el día a día de los asuntos. Pero a mí lo más importante de verdad del libro, creo que cualquier persona que lo lea y haya estado en Gijón en los últimos 25 años va a identificar los momentos y va a identificar las situaciones. Creo que en la voz de alguien, bueno, a mí a veces es que me cuesta mucho hablar de Sariego como Sariego, para mí siempre será el Jefín por su tamaño, ¿no? Seguramente, pero tengo esta cosa, porque creo que lo que realmente aporta es un reflejo de lo que fuimos siendo, de lo que estamos siendo, porque por suerte sigue escribiendo, aunque yo con los haikus no soy capaz de pillarlo, sigue escribiendo y sigue en esa relación epistolar que ya cambió a Gabino por Bilbo, pues creo que bueno, sigue dando muestras de lo que somos y a la vez de lo que es una vida de compromiso, y digo de compromiso político. Hay muchas maneras de comprometerse en la vida y una de ellas es el compromiso político. Y ese no acaba con los mandatos, ni empieza con los mandatos en los espacios orgánicos o institucionales. Y en ese sentido yo creo que se sigue apreciando cada vez que leemos una carta a Bilbo que hay un compromiso y hay una visión de la vida que creo que en su persona, y en este libro se ve, sintetiza muchos de los valores de los que yo quiero sentirme orgulloso como organización política, que creo que además los representas más que sobradamente, ¿no? Y no os cuento más, que a mí hablar de según qué cosas, pues eso. Así que al lío, jefe, a leer. Bueno, lo de jefe no os lo creáis, porque siempre jefe, jefín y tal, y ni puto caso, o sea que... Bueno, primero agradecer a Moncho, que además el libro cuenta con su epílogo como secretario general de la agrupación, y sobre todo a Arantxa, que no hace más de una semana que la pillé y le atraqué para que viniera a echarnos una mano en la presentación del libro, y vamos, me dijo que sin leerlo, que decía que sí. Y les agradezco las palabras que han expresado, ¿no? Pero yo voy a contaros lo que es el libro de verdad, no lo que han dicho Moncho y Arantxa, porque se acerca, se aproxima, pero yo creo que no es la verdad. Primero el origen. Es decir, ¿por qué? Me lo preguntaba el otro día el periodista en la entrevista, ¿por qué este libro ahora? Y aunque yo conté que efectivamente desde que me jubilé y llegó la pandemia, me dio por ordenar todos los artículos que siempre me ha gustado publicar a lo largo del tiempo en los medios escritos de la región. Y precipité la decisión porque en una conversación familiar durante la comida, mi hijo estaba en aquel momento en Candelero las primarias de Moncho y de Iván Ardura, y mi hijo me pregunta qué es eso de secretario general, que cuáles son las funciones y qué cometidos tiene y qué tareas desempeña, y de tal manera que me enfadé y dije, pero vamos a ver, tío, que has sido tu padre 12 años en esta ciudad, ¿no? Y dije, no, esto hay que corregirlo y hay que publicar lo que hoy podéis ver o tener en vuestras manos. Pero no son unas memorias, no son crónicas, aunque en algunos artículos pueden parecérsele,
ni es un relato político ordenado, porque el libro es una botica en la que cabe de todo. Caben reflexiones presuntamente sesudas sobre la globalización, caben artículos sobre episodios como el que contaba Arantxa o el nacimiento de Abierto hasta el amanecer en la ciudad, caben respuestas a los ataques de nuestros adversarios, fundamentalmente el PP era nuestro adversario en la etapa que me tocó vivir, y como la mejor defensa es un buen ataque, pues yo contestaba con las mayores armas que tenía, que eran la palabra y la palabra escrita. Hay también algún escarceo literario allá al final, porque después del 12, bueno, pues menguó, como es lógico, después de ser secretario general, menguó mi participación y mi actividad política, como es de rigor, y bueno, hay otro tipo de artículos que también me pareció oportuno encajar en el libro. En el libro hay hasta 8, los artículos, digamos, de este cariz son 78, y hay 8 obituarios. Me pareció que era muy oportuno, en un libro de estas características, mencionar a compañeros, pues son todos compañeros y compañeras, que coincidieron en el tiempo, en la tarea política, en la militancia, y que merecen siempre un recuerdo. Si me preguntan por qué estos y no otros, no sabría responder. Quizá porque los estados de ánimo en el momento que se produce la muerte de a los que me refiero, pues me impulsaron a escribir, y en otros momentos pues no me impulsaron, ¿no? Y hay desde compañeros notables como Tinio, como Rubalcaba, o como Marcelo y Encarna, que son muy notables en esta agrupación, a otros más anónimos como Churrojo, o como Pepe Vega Aldenava, o como Pepín, que es quizá uno de los más recientes. Y por eso os decía que en este libro cabe un poco de todo. Es una botica. Yo siempre, bueno, escribir siempre me gustó, nunca lo pude hacer con cierto método porque no disponía de tiempo, pero cuando algo me ofendía o algo me hería o algo me horrorizaba, no tenía otra salida, otra escapatoria que ponerme a escribirlo sobre el papel, porque eso me parecía que era la mejor fórmula. ¿Se publicaron? No. La mayor parte, casi todos, de los que os encontráis en el libro están publicados. Pero mi forma de rebelarme era escribiendo. Y escribiendo me rebelaba contra Gabino de Lorenzo, os leeré algo, y escribiendo me rebelaba contra el PP sistemáticamente, en la última etapa contra Foro, y escribiendo me rebelaba contra las injusticias que yo creía que se cometían, y no entendía por qué se establecía prisión preventiva para Riopedre por riesgo de fuga, y vomitaba y me rebelaba. Y como en otros muchos casos, por eso cuando Arantxa mencionaba el cabreo, pues es verdad. Muchos de los artículos han nacido de mi forma de rebelarme ante lo que consideraba injusto, inadecuado o impropio, que era escribiendo. Decía mi hija que tengo tendencia a poner títulos largos. Y tenía que haber empezado por ahí, pero os lo digo ahora. ¿Por qué de una política pequeña en un Gijón grandón? Porque también me gusta que los títulos sean un poco provocadores. Yo creo que si no provocan el afán de leer, pues bueno, son como objetos inertes que están en el escaparate de una librería o en un estante, ¿no? Y tiene mucha polisemia el título, bueno, alguna polisemia el título, ¿no? Política pequeña se suele utilizar para aludir a la política municipal, fundamentalmente, o a la política regional, o en definitiva dentro de eso que se considera local o más local, ¿no? Mientras que la geopolítica o la política de Estado
se considera la gran política. Lo mencionaba antes Monchu, ya Chiqui Venegas intentó desbaratar este esquema e intentó revalorizar la política pequeña o el socialismo de lo pequeño, como él tituló aquel libro, y creo que tiene razón. Creo que no hay política pequeña, aunque algunos así lo puedan entender. Por tanto, lo de política pequeña tiene distintas interpretaciones, como estoy tratando de explicaros. Y lo de grandón tiene muchas más, porque el término grandón, muy habitual en el vocabulario de esta ciudad, puede ser socarrón, puede ser ofensivo para los capitalinos, puede ser producto de un forofismo gijonés exacerbado. Es decir, tiene también muchas interpretaciones y es un término muy familiar entre nosotros, ¿no? En todo caso, y aunque sea una botica el libro, hay dos elementos recurrentes siempre, o casi siempre, ¿no? Que son la ciudad, Gijón, el ayuntamiento, la política en la ciudad y el partido. Esos son los dos hilos conductores dentro del desparrame que hay a veces en sus páginas, ¿no? Y al revisar y releer los textos y ordenarlos, por cierto, un texto, un artículo periodístico es como una hoja volandera, es muy volátil. ¿Sí? Bueno, aparece un día y desaparece, ¿no? Pero cuando pones los artículos seguidos, uno tras otro, organizados en el tiempo, observé que los artículos se convertían en un arma poderosa. Observé que adquirían solidez, que adquirían contundencia, que dejaban de ser esa hoja volandera o volátil que suelen ser los artículos de un día, que se leen el día y se olvidan al poco, ¿no? Esa fue una de las observaciones que también me convenció de que no era nada malo seleccionar aquellos que me parecían más cañeros y que tenían más chispa dentro de las cenizas del tiempo que ya comento, y me decidí todavía más a creer que era interesante publicarlos en un volumen. Me queda poco por decir antes de leer. Quizá una última reflexión que también me produjo ese trabajo de relectura y de revisión de los textos. Fue para mí, después de tantos años, una cura de humildad acojonante. Es decir, claro, porque en los años a los que me remonto y los asuntos de la ciudad que cuento, hace 20 años o 20 y tantos, uno se da cuenta de que siguen pendientes ahora, de que la Azalea no está iniciada o de que el Vial de Jove tampoco, bueno, muchas cosas. Digo eso por mencionar dos asuntos importantes, ¿no? Entonces uno se da cuenta de la pequeñez de la pieza política, ¿no? Y me sirvió para reconocer que, bueno, que creo que trabajé, creo que me esforcé, pero creo también que fracasé en muchos empeños y en muchas tentativas. Pero también reconozco que eso es connatural a la vida en general y a la vida política en particular, porque la acción política está sujeta a incontables obstáculos o dificultades. Y eso me llevó a otra reflexión, ya más general, ¿no? Y termino con la reflexión. Ahora que se habla mucho de el otro día escribía Pedro de la democracia y del riesgo de la democracia, de las democracias, decía Pedro Silva el otro día que es que el 10% de la población vivimos en democracias, digamos, normalizadas o aceptadas por
por ese nombre, ¿no? Lo que significa el mucho camino que tenemos que recorrer y los riesgos que aún así abundan en esas pocas democracias. Él hablaba también de semidemocracias y tal. Total, que efectivamente, si miramos a Polonia, si miramos a Hungría, si miramos, bueno, a Brasil, afortunadamente parece que se rehace una situación de mayor normalidad. Si miramos a Estados Unidos, que era el paradigma de la democracia liberal, todo se tambalea un poco, ¿no? O parece que se tambalea un poco. La reflexión a la que me llevaba esa relación entre la tarea política y la situación de la democracia, aunque parezca un poco una reflexión exagerada, es que yo creo que el principal problema de la democracia es la ineficiencia del sistema. Si el sistema democrático del que presumimos, y con razón, no funciona, el riesgo es mayor. Y uno de los elementos que vive un político, normalmente, en su tarea diaria, es el papel que juega la burocracia en la gestión de la política. Nos dotamos de procedimientos administrativos tan sofisticados, tan elaborados, que yo comprendo y comparto, porque soy el primero en reconocer que las normas de funcionamiento administrativo tienen que ser garantistas para que combatir las irregularidades y para combatir las arbitrariedades. Pero es que muchas veces uno tiene la sensación, como político también, como cuando está en su condición exclusivamente de ciudadano más, que esas garantías parece que responden más a los intereses de los administradores que de los administrados. Bueno, creo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme en las... y hablo de todas las administraciones, no estoy hablando ni de Gijón, ni de Asturias, ni de España, hablo de todas. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que el ciudadano perciba que la administración, que la gestión de la cosa pública, la democracia, es útil. Si no conseguimos ese objetivo, los ciudadanos se desafectarán de la democracia y buscarán otras soluciones, porque ese mal funcionamiento puede ser el caldo de cultivo de autoritarismos, de regímenes autoritarios y de autócratas y de salvadores falsos, ¿no? Bueno, a mí la revisión de los artículos me dio para todo esto, fijaros lo que estoy contando. Espero que a vosotros y a vosotras cuando los leáis pues también os hagan al menos pensar y reflexionar, ¿no? Y al final de todo, de la reflexión y del pensamiento, os hagan querer más a vuestro partido, querer más a vuestra ciudad y querer más a la democracia que afortunadamente, con todas las ineficiencias y con todos los errores, tenemos, ¿no? Paso a leeros algunas muestras de lo que esta botica contiene, y una casi me hace spoiler, como se dice ahora, Arantxa, pero bueno, no se atrevió del todo y os la voy a leer. Ya os digo que aparecen... Se titula Un cómic es un cómic. Y dice así, son cortitos, no os preocupéis que no aburren, me parece. Un cómic es un cómic. Valga la tautología titular para avanzar otra obviedad que, aun teniendo la portal el común de los opinantes, se olvida frecuentemente en el fragor de la polémica. El cómic de Marras no es la campaña. Es un mero pretexto para incitar a la reflexión, al diálogo, a la controversia pública. Se trata de un instrumento pedagógico en las sabias manos de educadores y mediadores sociales, de forma que sirva para provocar la reacción positiva, prevención, de un colectivo determinado, los adolescentes, frente a un problema grave, el consumo abusivo de alcohol. La cuestión de fondo puede plantearse entonces así.
Este cómic resulta un buen remedio para alcanzar tan loable fin. Los detractores más virulentos, ínclitos representantes del Sanedrín del Partido Popular, se abalanzaron sobre la yugular del tebeo con gran aspaviento, vocerío y ruido de vestiduras rasgadas, ignorando algo tan elemental como que todo buen tebeo basa su eficacia comunicacional en la sorprendente capacidad para aflorar la realidad sumergida mediante imágenes y narraciones esperpénticas, deformantes de esa otra realidad más aparente, más superficial, más convencional. Por eso, antes de que cualquier viceinquisidor reclame la foguera para los 20.000 ejemplares de Los Potaje, conviene advertir simplemente que un tebeo es un tebeo. Dicen los conspicuos miembros del Sanedrín del Partido Popular, defensores de una realidad virtual, que nuestro cómic utiliza un lenguaje atrevido, desvergonzado, procaz. Ya decía Arantxa que no era para tanto. ¿Refleja las formas de expresión más usuales de muchos jóvenes de nuestro entorno más evidente? Rotundamente sí. Quizá constituya un apropiado libro de texto para que los profesores contrasten con sus alumnos la pobreza o riqueza de su léxico habitual. Dicen los fariseos del Sanedrín del Partido Popular que nuestro cómic destila erotismo soez, grosero. El sexo, en sus múltiples e imaginativas variantes, acompaña a los jóvenes en sus sueños y en sus experiencias vitales. Claro que sí. Tal vez suponga un adecuado motivo para que maestros y maestras entablen con sus alumnos y alumnas una plática natural sobre este o aquel tabú sexual. Dicen los principales sacerdotes del Sanedrín del Partido Popular que en nuestro cómic aparece la mujer denigrada. ¿Acaso la norma dual no encarna un modelo estereotipado infinitamente más dañino que el de 20.000 tebeos juntos? A lo mejor los docentes disponen de una herramienta útil para subvertir determinados roles sociales. En suma, la movida del alcohol genera códigos lingüísticos propios, limita con el sexo y reproduce a su manera una sociedad con papeles injustamente repartidos. Lo inteligente no consiste en demonizar un tebeo, sino en sacarle el máximo aprovechamiento didáctico. Y esa labor compete a la cátedra libre y profesionalmente ejercida. Y esto se escribió en diciembre de 1997. Y hay una postilla que dice, un simple cómic, digo porque Arantxa se acuerda, aunque era muy joven, pero habrá mucha gente que incluso mayor no se acuerde de este episodio de Los Potaje, porque no tiene por qué acordarse, tampoco fue en la guerra de Ucrania. Dice, un simple cómic de título Los Potaje, auspiciado por la Fundación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón, que pretendía prevenir a los adolescentes sobre el consumo de alcohol, armó la marimorena. El viceinquisidor, incendiario aludido, era viceconsejero de Sanidad. Si hacen memoria lo recordarán. Yo tampoco lo voy a decir, porque os obligo a que penséis en quién podría ser aquel viceconsejero que era viceinquisidor, ¿no? Bueno, os decía, Gabino de Lorenzo tiene por lo menos 4 artículos. Gabino tenía la fea costumbre de meterse con Gijón. Bueno, fea. Él yo creo que lo hacía por interés propio y de alimentar, ¿no? Ese oviedismo que Celestino Suárez diría de gaita y tambor. Y yo no quería dejarle pasar una, porque me parecía que primero nos venía bien citar a nosotros también al gijonesismo ese que os contaba más acendrado, y segundo porque no le podíamos perdonar esas intromisiones tan groseras en la política y en nuestra ciudad. Bueno, pues una de ellas es esta que dice respuesta al ejemplar Gabino de Lorenzo. El domingo 22 de agosto de 2009, Gabino de Lorenzo contestaba a la invitación de mi compañero portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Lastra, explicando que la mejor solución contra la crisis consistía en aplicar el ejemplo de gobierno municipal de Oviedo.
Como en dicho artículo vierte ataques gratuitos y desliza acusaciones ofensivas contra el gobierno y los intereses de Gijón, me creo en la obligación y el derecho de replicarle con respeto, pero sin compasión. La inmensa mayoría de los asturianos rechazó sin paliativos el modelo despótico, chabacano y bufonesco que representó don Gabino como cabeza de lista del Partido Popular de Asturias a las elecciones generales celebradas hace poco más de un año. Desde ese momento, su fracaso político resulta tan palmario que uno no puede entender cómo se atreve, después de tan rotundo varapalo, a asomar la cabeza. Claro que tiene derecho a recluirse en la alcaldía de Oviedo, pero no lo tiene a agredir cada 2 por 3 al resto de concejos de Asturias y menos a este de Gijón. No sé cómo se atreve a hablar de sobrecostes quien no ha sido capaz de controlar ni concretar los gastos que supusieron su hípico, su auditorio, su estadio de fútbol o su Calatrava, por citar algunos ejemplos. No sé cómo se atreve a criticar las inversiones del Principado en la Laboral o en el Niemeyer o en el campus de Mieres, quien no reconoce ni agradece el apoyo cifrado en 10.000 millones de las antiguas pesetas que el gobierno de la comunidad autónoma propició para poder concluir el mentado edificio de Calatrava, por poner otro ejemplo. No sé cómo se atreve a tachar de chiringuitos a las empresas públicas del Principado quien montó Jesuosa, quien orquestó Jovellanos 21 o Cinturón Verde, quien privatizó casi todos los servicios públicos del Ayuntamiento de Oviedo, convirtiéndolo en el municipio más caro: transporte, IBI, agua, limpieza, viñeta. Y no sé cómo se atreve a reprochar los sueldos de los rectores de aquellas empresas públicas regionales cuando tiene concejales que cobran más que el presidente del Gobierno de España. No sé cómo puede presumir de hacer descansar en sus funcionarios la gestión municipal si apenas hay nada que gestionar, puesto que, como decía, los servicios públicos del Ayuntamiento de Oviedo están en manos de empresas privadas. No sé cómo se atreve a exigir al presidente del Gobierno del Principado que dé la cara en este o aquel asunto cuando el alcalde de Oviedo no aparece ni en los plenos, o se ufana de gobernar su ciudad desde Onís a través del teléfono móvil. Mal ejemplo este del alcalde de la capital. No sé cómo se atreve a dar lecciones de urbanismo. No sé cómo se atreve a escribir que el gobierno local de Gijón no cumple la ley, entrometiéndose así de forma grosera en asuntos litigiosos de nuestra propia incumbencia. No nos obligue, don Gabino, a adentrarnos en las procelosas aguas de su planificación urbana. No nos obligue a sacarle los colores. No sé cómo se atreve a engordar su obsesiva y machacona cantinela del cerco a Oviedo porque un día se representa una ópera en Gijón. Si un apasionado del bel canto decide acercarse a Praga o Milán, también querrá, si puede, disfrutar lo mismo en Oviedo, Avilés, Langreo, Ribadesella o Gijón. Su exacerbado localismo capitalino raya en el ridículo más espantoso. Por cierto, le puedo demostrar que los gijoneses contribuimos al programa operístico de Oviedo y lo hacemos gustosos, porque entendemos que es una actividad musical y cultural de gran interés. En cambio, tendrá usted muchas dificultades para demostrar que los ovetenses contribuyen al ciclo lírico de Gijón. Para que lo comprenda de una vez le pondré un ejemplo muy sencillo. A los gijoneses no nos complace ostentar ahora el monopolio del fútbol en primera división. De aquella era así la cosa. Es más, nos estimularía mucho que el Sporting disputara en dicha categoría limpia y deportivamente con el Real Oviedo porque redundaría en beneficio común. Pero eso sí, nunca permitiríamos que se utilizaran los balcones del ayuntamiento para insultar a nadie en la celebración del triunfo, como usted cobardemente facilitó y hasta quizá lo amparó y avaló. Y digo esto último porque aún estamos esperando que ofrezca las públicas disculpas que elegante y amablemente le solicitó nuestra alcaldesa. En definitiva, las recetas que propone don Gabino de Lorenzo en el artículo de Marra son tan simplonas, burdas e hirientes que sospecho que sus compañeros del Partido Popular de Gijón andarán un tanto abochornados. Porque estoy convencido de que a los militantes, simpatizantes y votantes de la derecha gijonesa también les presta que haya ópera en su pueblo. ¿O no? Bueno, esa era una de las refriegas, pero no contento, Gabino volvió, me contestó. Bueno, Gabino o sus escribanos, ¿no? Me contestó, no sé muy bien, no me acuerdo ya lo que dijo, pero yo le repliqué también, ¿no? Y esta es la segunda respuesta, que es más corta, a Gabino de Lorenzo. Dice, compruebo, decepcionado, que don Gabino de Lorenzo no entendió nada de lo que pretendía transmitirle en mi primera respuesta. Trataré de ser más claro en esta segunda. Le decía y le digo
que su estrepitoso fracaso en las elecciones generales de 2008 lo inhabilita como político creíble a los ojos y al pensamiento de la mayoría de los asturianos. Es decir, sus opiniones, sus propuestas, sus ocurrencias no concuerdan con los intereses generales de la población. A tan sencilla conclusión se puede llegar con un pelín de gallardía y un poco de humildad. Quizá yo mismo cometa un error dedicándole este tiempo y estas letras. Le decía y le digo que resulta de muy mal gusto que un alcalde se entrometa en los asuntos propios de la gestión de otro municipio. Propondré a mi alcaldesa que le regale unos cursillos acelerados de urbanidad política. Mucha tarea te daba, Paz. Le añado que los socialistas, y creo que una gran mayoría de gijoneses y gijonesas, nos sentimos muy orgullosos del cambio tan trascendental que hemos conseguido dar a nuestra ciudad tras 30 años de libertad y democracia frente a los desmanes del pasado, cuando mandaban otros que se asemejaban ideológicamente a usted. Le decía y le digo que para denunciar sobrecostes habría que atesorar cierta autoridad moral en la materia. No es su caso. Le añado que solo desde la imprudencia o desde la irresponsabilidad se puede arremeter contra la inversión del Musel, la obra más importante para el desarrollo industrial y económico de Asturias. Le recomendaba y le recomiendo que no caiga en el ridículo de sentirse permanentemente cercado. A ver si ahora resulta que el mismísimo Franco y Girón de Velasco iniciaron el cerco a Oviedo por decidir construir la Universidad Laboral en Gijón. El presidente del Principado no ha hecho otra cosa que atender el viejo clamor de recuperar y restablecer el esplendor de tal magnífico edificio, ya patrimonio de todos. Le reclamaba, y le sigo reclamando, que ofrezca públicas disculpas por permitir que desde el balcón de su ayuntamiento se insultara y ofendiera a esta villa. No se debe de confundir un campo de fútbol con la casa consistorial. Agosto de 2009. Bueno, algún tiempo perdí dedicándole estas misivas a Gabino de Lorenzo. Bueno, no creo que lo haya perdido porque me parecía necesario y sé que muchos gijoneses coincidían con estas apreciaciones. Decía Arantxa, es verdad, hay dureza en muchos de los artículos, pero también hay, como habéis visto, pues bueno, alguna ironía, alguna forma de replicar o de contestar al adversario con cierta donosura, ¿no? Os leo ya para acabar, y luego si queréis comentamos alguna cosa, una parte de uno de los obituarios que encajé, esos 8 que os comentaba, que encajé en el libro. Y es el que dediqué, creo que fue el primero que escribí, fijaros, en el 2006, siendo secretario general, claro. Creo que fue el primero y que leí primero y luego publiqué. Bueno, luego lo publiqué no en un periódico en este caso, sino después en uno de los anteriores libritos que hice. Es la dedicatoria que leí, como os decía, en la funeraria cuando enterramos al Churrojo. Churrojo, para quien no lo conozca, fue el trabajador de esta casa durante muchos años, el primero y único que tuvimos también durante mucho tiempo, que para algunos que le conocimos es inolvidable. Y por otra razón que cuando lo lea os voy a comentar. Se titula Churrojo y dice así: siempre presente, aunque te gustara aparentar ausencia. Siempre atento a los asuntos de la organización, aunque simularas despreocupación. Siempre comprometido, aunque lo ocultaras bajo una capa de inteligente escepticismo, de saludable distanciamiento. Destilabas auténtica socarronería playa y por debajo de tus hurañas reacciones latía una peculiar ternura. No exagero un ápice si digo que eras, desde hace años, el alma de nuestra agrupación. Controlabas los censos para desgracia de los descuidados. Cuidabas de nuestros caudales mejor que si fueran tuyos. Pagabas a los proveedores con tal prontitud que contentabas a aquellos y desesperabas a los tesoreros. Conocías al dedillo a interventores y apoderados y las mesas electorales asignadas. En la próxima asamblea nadie encontrará pega alguna a nuestra contabilidad porque te encargaste de dejar la lista, de cerrarla bien antes de morirte.
Por cierto, algunos conocíamos tus dolencias, pero a todos nos sorprendió tan brusco y drástico desenlace. Ahora que lo pienso, también formaba parte de tu carácter la adopción de decisiones tajantes. Quizás así lo hayas planeado. Eras el habitante más especial, más singular, más entrañable de la casa del pueblo, tu principal residencia. A partir de ahora nada será allí lo mismo. Echaremos de menos tu figura imponente y cachazuda, tu paquete de habanos, tu transistor en la mesa, tu humor, tu mal humor, tu consejo sabio, tu disposición permanente, tu trabajo tenaz. En nuestra casa del pueblo habrá un espacio reservado para ti, única y exclusivamente tuyo, porque te gustaba acotar tu territorio meticulosamente, ordenado, fortificado frente a alteraciones o injerencias externas. De igual modo, cada uno de nosotros reservará en la respectiva memoria un espacio donde quepa tu grandeza, compañero Chus Rojo. En nombre de los socialistas de Gijón, reitero el agradecimiento más sincero a tus desvelos, a tu esfuerzo, a tu fidelidad al ideario. También en Cuba, tu paraíso temporal se echará de menos al compañero Juanito, como te llamaban. Sabemos de tu rechazo a pompas, vanidades y parafernalias. Por eso, sencillamente, te decimos adiós. Hasta siempre, Juan Jesús Pérez Rojo. Ese fue mi recordatorio de Chus. Y esto ocurrió en el 2006, que ya llovió. Pero decía que lo había elegido por otra razón. Siempre tuve en mente y nunca me paré a ello. Creo que en la Casa del Pueblo una chapina, algo debía haber en recordatorio de Chus Rojo. Quizá una chapina en la sala de administración, no sé. Te lo dejo en tus manos, Moncho, que yo fui incapaz de poner tal chapina. Mira a ver si lo comentáis en la ejecutiva y si os parece prudente y aconsejable, pues yo creo que sería un recuerdo de Chus después de mucho tiempo olvidado. Y nada más, me gustaría que, bueno, Arantxa os lo decía, que si queréis comentar alguna cosa, si queréis intervenir, pues a vuestra disposición. ¿Veis cómo al final no estábamos tan desencaminados en que leer el libro es una especie de montaña rusa, a veces de emociones? De repente estás leyendo sobre la boina de Gavino y saltas un poco de página y te encuentras con esta necrológica, ¿no? Pues claro, no. Así no se puede. Pues Antonio. Sí, yo quiero agradecer a nuestro compañero, a José Manuel Sariego, nuestro compañero tan entrañable, no solamente ese libro que ha hecho, sino todo lo que ha dicho. Y recuerdo algo que él también tiene en su memoria y que a mí me emocionó muchísimo, que fue un artículo que hizo cuando Liéner, mi padre, se estaba muriendo, donde abogaba por la unidad de todos en el año 2006. Y cómo, cogiéndole la mano, él mismo lo relataba, le decía: unámonos y unión. Nunca podré agradecerle más que eso. Y además también quiero decir, para muchos y muchas de vosotros que no lo conocéis, que yo fui su sucesor al frente de la Secretaría de Organización de este partido. Sí, señor. Y que él mismo, pues, me amparó y me tuteló sobre ello. Eres un hombre extraordinario, has demostrado ser un político muy hábil. Hemos gobernado 12 años con nuestra alcaldesa y contigo como secretario general, gracias a tu forma de tratar las cosas y a tu forma de tratar esta agrupación y este partido. Solamente quiero decir, en mi nombre y en el nombre de aquellos a quienes pueda representar, muchas gracias, José Manuel.
Bueno, muchas gracias, José Antonio, pero se acabaron las loas, ¿eh? Y se acabaron las... Ya estoy servido, no os preocupéis. Bueno, sí, sí. Cuando leí el libro me hizo recordar muchas cosas que había vivido desde la otra orilla. Es decir, y ciertamente algunas cosas son muy reveladoras, bueno, complementan recuerdos que uno puede tener de aquellos años, de aquellos momentos vividos. Yo del potaje creo que si no se me perdió un proyecto tenía la colección entera, porque realmente merecía la pena y recuerdo el gran debate que hubo, efectivamente, sobre todo con la gente de Oviedo, vamos, con ciertos de Oviedo, gobernantes. Hablas de la botica. En la botica hay muchas cosas, siempre, hay muchas pastillas. Aquí tenemos muchos artículos que a mi modo de ver revelan, están dichos yo muchas cosas ya, es decir, pero creo que revelan también una parte de quién es la persona que escribe. En los artículos se pueden apreciar compromiso, lealtad, seriedad, valentía. Recuerdo uno que hiciste sobre el tema de cajas, cuando el follón de Oviedo de las cajas y tal, que me pareció muy importante. Fuiste muy libre también, es decir, queriendo como quieres al partido, queriendo como quieres a la ciudad, sin embargo, el valor de apoyar a los compañeros del derecho, de la justicia, estaba ahí también presente en tu vida. Es decir, que de algún modo los artículos, el libro en general, transmite pues quién es José Manuel, para los que a lo mejor te conocíamos mucho menos o te conocíamos de la prensa o de, a lo mejor algún día pues coinciden en algún lado, pero no de haber trabajado contigo directamente, ni mucho menos, ¿no? Y bueno, pues realmente me encantó. Me encantó encontrarme con ese José Manuel, que creo que bueno, marcas una línea, un modo de estar, de ser y de estar, de ser persona y de estar en el partido también y en el compromiso con la ciudad. Y ya digo, me gustó mucho. Dando un pequeño salto, nosotros, evidentemente, pues lo iremos esbozando poco a poco, pero uno de los principales ejes que debemos de tener cara a la campaña que nos espera y demás, es precisamente luchar y trabajar, insistir en la creación de empleo. Es un eje de vital importancia. Tú, precisamente hablando de la globalización, decías en el artículo que dedicaste a la globalización, decías, las políticas neoliberales que se sustentan en el funcionamiento puro y duro del mercado han demostrado sus limitaciones para lograr una distribución equilibrada de los beneficios económicos y su total incapacidad para conseguir una justa regulación social. Y a mí esto inmediatamente me hizo pensar en si deberíamos, y es lo que quería compartir contigo, a ver qué te parece, si deberíamos trabajar mucho más y volcarnos mucho más en lo que es la creación de empresas de economía social, ¿no? Me parece que hay un nicho de valores, de modos de justicia laboral, de justicia social, de modo de trabajo, de compartir entre los compañeros, etcétera, que me parece que son valores que desde el partido deberíamos, me parece que no solo apoyar, sino bueno, dar algo un vuelco para trabajar de modo que hubiera más posibilidades de generación de este tipo de respuestas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Porque yo, por otro lado, creo que es verdad que hay ya un grupo importante, Mondragón está ahí, con mogollón de empresas, etcétera. O sea, hay un grupo que ya está bastante asentado, pero creo que, sobre todo para ciertos sectores de la sociedad, en este momento sería, como a mi modo de ver, como muy importante y una salida muy importante cara no solo a su futuro laboral, sino al desde dónde me sitúo yo en el mundo laboral, que es muy distinto, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Floro, por intervenir y aprovecho para desearte toda la suerte del mundo, que seguro que la vas a tener. Y vas a tener también, seguro, el apoyo mayoritario de los vecinos de Gijón en tu nuevo cometido.
que se te viene encima. Sobre dos cosas he leído de tu intervención. Una, me ha recordado algo que no dije. Efectivamente, en el libro hay también, es verdad que son los menos, pero hay también artículos de crítica interna, de discrepancia interna en algunos episodios que viví o que me tocó vivir, que no entendía, que no comprendía o que me parecían absurdos, ¿no? Ese de la caja, por ejemplo, fue tremendo porque el grupo parlamentario socialista de aquella se rompió por la mitad, unos apoyando una posición y otros otra. Y yo no lo pude concebir y expresé mi opinión. Y creo que debemos de acostumbrarnos a que la discrepancia se exprese. Discrepar en una organización política, nada, ¿no? Pero una organización política, sobre todo, nunca es traición y nunca es deslealtad. Si esa discrepancia se basa en argumentos, en razones, en posiciones comprensibles. La segunda cuestión, bueno, el principal problema, el problema obsesivo de la gestión de los socialistas de esta ciudad ha sido el empleo. Y sigue siendo, tiene que seguir siéndolo. Sigue siéndolo y tiene que seguir siendo. Llegamos a destinar, lo contaba en una entrevista reciente, casi el 10% del presupuesto municipal a políticas activas de empleo. Presupuesto municipal. A eso había que añadir las subvenciones europeas que captábamos cada poco e incluso nacionales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias o de cualquier ministerio. Sin empleo la persona no es persona. Si la gente no tiene sus propios ingresos para vivir, no puede entender dignidad de su vida. Por tanto, ese objetivo es indeclinable. Yo creo que la izquierda, pero los socialistas en particular, no lo podemos... Claro que hay dificultades, hay dos dificultades principales, al menos las que yo viví. Una, los recursos, que son siempre escasos y no puedes destinar lo que quisieras a facilitar la empleabilidad. Y otra, la gestión, que a veces los procedimientos generan un calvario que te impide actuar con la rapidez que consideras necesaria porque la gente está en situación muy precaria y muy apurada. Pero lecciones tampoco te voy a dar. Economía social, economía verde, políticas de formación para el empleo, políticas de empleo directo, de empleo indirecto, suelo industrial, que también es una forma de invertir en el empleo. Es decir, hay muchas fórmulas para acometer esa tarea. ¿Qué hace falta? Bueno, aparte de recursos que ya decía y que no siempre son los suficientes, yo creo que hace falta voluntad política y un plan específico, más o menos defendible, un plan, eso lo aprendimos también en este ayuntamiento, siempre acordado con los agentes sociales. Es muy importante que las políticas de la ciudad, y esta en particular, esté avalada, acompañada, discutida previamente con los agentes sociales. Ese modelo nos funcionó. Lo decía también en la entrevista, en el plan Piles llegamos a tener puntas de trabajo de 700 personas. Yo no digo que haya que hacer un plan Piles nuevo, o en todo caso habrá que hacer Piles tecnológicos o no sé de qué manera, ¿no? Pero sí que creo que hay que trabajar desde ya seguir trabajando en esas políticas de empleo y sobre todo buscando a los jóvenes. Yo creo que es ahora mismo el segmento de la población que más impulso necesita para acceder a un empleo digno. En nuestra época, la época que yo viví, en cambio la franja más jodida era la de mayores de 50 años. De hecho,
muchas de nuestros programas estaban ajustados para que pudieran encontrar la subvención, esto está mal que lo desvele, pero en fin, para que pudieran encontrar el subsidio de desempleo y la jubilación. Era como un puente para personas desesperadas, ya con dificultades extremas para encontrar empleo, como un puente para llegar a la jubilación. Yo creo que eso hay que estudiarlo. Afortunadamente, en aquella época montamos una agencia de desarrollo local muy potente que, además de gestionar algunos de estos planes, dedicaba tiempo y talentos a idear, a recurrir a las subvenciones europeas. Bueno, por cierto, también hay un artículo, esto es tremendo, ¿no? Pero hablando de las subvenciones europeas, un día amanezco con una noticia de prensa en la que dice el PP que los concejales estaba tibia. Dice el PP que pagamos más de 2 millones de euros. No eran pesetas, ahí en pesetas. Bueno, una barbaridad de dinero a un trabajador que era el responsable de las políticas europeas, de la Agencia de Desarrollo Local. Claro, yo les había facilitado en la Comisión de Hacienda la información que habían pedido, pero confundieron 2 años, que era el tiempo que llevaba este trabajador desempeñando ese empleo, con 6 meses. Y montaron un espolín de la madre que lo parió. Yo tengo un domingo por la mañana el teléfono sonando a tope porque Tini me estaba diciendo que qué coño era eso, que estaban diciendo, qué tal. Digo, no te preocupes, que ya bajo yo y hablo con los periodistas. No, me llamó 3 veces. Digo, que sí, que bajo, no te preocupes, que hablo con ellos. Efectivamente. Hasta tuve que montar una rueda de prensa, no se recordará, en la agencia, con el secretario del ayuntamiento, esto yo creo que es inédito, y el interventor, para que certificaran que efectivamente los salarios que ellos achacaban a 6 meses y era un despilfarro, eran 2 años de la gestión que había tenido ese responsable de los fondos europeos, que por cierto, digo también en el artículo, si se compara, aun comparándolo así, ¿no? El dinero que ellos decían que no era cierto, con las subvenciones europeas, la inversión había sido rentabilísima. Eso sea de paso, pero no era cierto. Bueno, en definitiva, creo que los caminos para generar empleo no son únicos, son múltiples y hay que explorarlos todos. Y hay que poner en marcha los que se puedan, porque ya hay que ser realistas y no siempre los recursos son inagotables, ¿no? Yo sí, que me toca marchar. Antes de que... Yo creo que muy bien dicho esto. Bueno, yo quería en principio darte las gracias por este libro con todos esos recuerdos que por lo que habéis explicado en la mesa yo creo que nos va a gustar. Y has prohibido las loas, pero a mí me importa 3 bledos ya tu disciplina. Tú nunca me hiciste caso, joder. No me importa nada. Y quiero recordar que, bueno, Sariego, aparte de hacer un papel estupendo como concejal, en la bicefalia que yo mantuve con él, dicen que las bicefalias son muy complicadas, que no funcionan, y yo quiero decir que entre nosotros funcionó perfectamente. Porque además él siempre fue un gran negociador y una parte de los proyectos que pudimos hacer tiene mucho que ver con esa negociación. Que cuente él cómo le llamaba yo. ¿Cómo te llamaba? Curapio. Curapio. Bueno, pues eso, le llamaba el curapio porque era una manera de hacer las cosas que siempre, la Dinas también, que siempre acababa consiguiendo el fin que pretendíamos, ¿no? O sea, Floro, que no te preocupes, que no eres el primero. Bueno, pues nada, que sigas escribiendo, yo te sigo leyendo cada día, cada vez que escribes, y que muchas gracias no solo por el libro, sino también, desde luego yo personalmente, por todo lo que nos aportaste y por esa relación tan espléndida que tuviste con el grupo municipal y con mi persona especialmente, en ese carácter que tú tienes además, que parece que muy manso,
Pero ¿cómo es eso de los mansos que me Libre libre Dios? Dios. Bueno, pues así. Muy bien, mucho éxito con este libro y muchas gracias. Nada, alcaldesa, gracias a ti. Gracias. Yo alguna técnica, no solo la aprendí en el seminario, que sí, tienes razón, no, para acabar, te dejo marchar. Yo aprendí mucho también de una persona que está aquí, que quiero mencionar, que es Suso Sanjurjo, que lo digo también en la entrevista. Suso fue para mí, lo digo en esa entrevista, es verdad, el modelo en el que yo me inspiraba, que yo malamente quería copiar y tal, porque era, así lo dije, discreto, cauto, reposado, al menos por fuera, por dentro igual no. Y bueno, ese modelo entre la educación seminarística y la imitación de Suso, pues me funcionó. Pero me funcionó porque yo tuve mucha suerte, joder, basta, acuérdate. Tuve mucha suerte porque en los 12 años de secretario general te tuve a ti en la alcaldía, tuve a ti en la presidencia del gobierno y tuve a Javier Fernández en la Secretaría General de la FCA. Es decir, es que no tenía que esmerarme mucho, la verdad. Tenía 3 personas de una talla política y de una talla humana, bueno, pues admirable, ¿no? O sea que me costó poco. Sí. Bueno, yo es que me viene a la mente esa intrahistoria que hay a veces por también haber compartido muchos de esos artículos, pero recuerdo con un especial cariño, pues Abierto hasta el amanecer. Y antes de existir Abierto hasta el amanecer, pues yo salía un día del ayuntamiento y entraba Sariego con una cara de preocupación de esas que pone él cuando bien dándole vueltas a la veleta, y me dice, jolín, vengo, ¿de dónde vienes? Dice, vengo de la calzada. Joder, hay unos guajes que me están planteando que os abra el pabellón polideportivo por la noche. Y dice, si yo no tengo perres, ¿cómo voy a pasar a ponerlos un conserje toda la noche? Ni hay perres ni a nadie que quiera. Y dije, joder, tú pon al más pinta que encuentres, ponlo a cuidar. Dice él, entonces no te parece una locura. Dije yo, coño, ¿qué va? Que sigue muy guapo. Dice él, bueno, pues ya me apoyarás con Tini, porque es que si lo planteo, échame del despacho. Y ahí empezó a fraguarse, Abierto hasta el amanecer. Y qué curioso hoy que está el secretario que venía asustado por el otro secretario que lo asustaba. No, era uno de los. Era uno de ellos. Bueno, pues esa era, bueno, es una anécdota que hoy estamos aquí, pues las mismas personas. Y yo creo que eso y los potajes, yo creo que es la única vez que se conectó con la juventud en Gijón. Que hicimos ese clic que es tan difícil, porque con los potajes fueron chavales que me conocían del Menéndez Pidal, de los más pintas también, al ayuntamiento a decirme, Tere, si el PP sale con más, oye, te venimos a apoyar, organizamos una manifestación. Mira, nunca nada me llegó tan al alma. Y además hice una intervención en el periódico que decía, hasta yo creo que mis hijos reconocieron el valor de la política. Creo que fue precioso esa época y esas de sus anécdotas, sobre todo en el libro, bueno, tienen su miga detrás. ¿Quién era el viceinquisidor? Amandi. Álvarez Amandi. Que de aquella lo llamó esta... que fue también, bueno, no lo sé, pero dije yo, es poco esta concejala que viene el primo, que llama al primo de Zumosol, ¿sabes? Que era fuertón así, gordo. Y luego cuando iba a las reuniones de los mayores, le cantaban la canción esa, lo recibían siempre con lo del primo de Zumosol. Bueno, aquello tuvo nada más. Sí, pues
tengo el micro. ¿El micro? Ahí. Que, bueno, al hilo de esto, hay un artículo sobre Abierto que, con que lo lea hecho, creo que es suficiente, pero Abierto, afortunadamente, lleva 25 años funcionando y los dolores de cabeza de este concejal para su puesta en marcha y de una tal Beatriz que anda por ahí para ponerlo en marcha fueron señores. Fíjate, a Tini no le quise decir casi nada hasta el último minuto, porque digo, si le explico que todos los fines de semana vamos a abrir pabellones, colegios, tal, madre mía. Pero lo entendió a la primera porque Tini era muy intuitivo y enseguida se dio cuenta de que efectivamente era un proyecto que conectaba con muchos intereses de los jóvenes. Bueno, me pongo a firmar libros, ¿eh? No, te quedan 2 intervenciones. Quedan dos. Ah, Carmen y Dulce todavía. Bueno, a ver, Sariego, yo quiero Carmen. aprovechar ese momento de revelación íntima que tuviste, en el que reconociste, y a mí me dio mucha ternura, algún fracaso, porque creo que es muy bonito reconocer también los fracasos, las heridas. Y me acordé, cuando leías la frase después de la fecha, después de terminar cada artículo, me acordé de una frase que le atribuyen a Gustavo Bueno y que a mí me gusta mucho. Parece ser que una vez trataron de cuestionarle, ¿no?, alguna cosa que había dicho o había hecho, decía muchas, ¿no? Y él dijo: suscribo todo lo escrito con la fecha debajo. Y me pareció siempre una frase interesante porque es un poco ponerse a salvo de adanismos, de esos que llegan y creen que lo descubren todo, y también de revisionismos, ¿no?, de esas personas que se creen con el derecho de revisar lo hecho anteriormente a la luz de cosas nuevas, ¿no? La pregunta con esto es: ¿tú suscribes todo lo dicho y hecho con la fecha debajo? Y a fecha de hoy, ¿hay algo que hubieras cambiado, que hubieras hecho de otra manera? ya sabía yo que alguna pregunta de este tipo iba a ser y que son preguntas muy difíciles de contestar. Yo suscribo lo que está aquí con la fecha. Porque en el fondo, como os decía, esto no son memorias, no es un relato político al uso, no es una crónica reglamentaria, esto es un testimonio de un militante socialista que ha sido concejal y que ha sido diputado, que ha sido sobre todo secretario general de esta agrupación. Es eso. Por tanto, todo esto que hay aquí lo suscribo. Ahora, diría, escribiría lo mismo si fuera ahora, pues posiblemente no. Posiblemente hubiera cosas que... Eso es una reflexión guapa esta, ¿no? Porque ahora con esto de las cancelaciones, esto que está de moda, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice porque hay ofendiditos y ofendiditas por todos los lados y tal. Bueno, yo creo que es extremado, ¿no? Por eso yo mantengo lo que escribo aquí, lo digo. Creo que no, que si lo escribiera hoy, lo escribiría seguramente de otra manera, con otro estilo también, incluso de otra forma, pero que no es un tiempo y este es otro tiempo. Esa es la única explicación que te puedo dar. Y en cada uno de esos tiempos, uno que va avanzando también o que va evolucionando, pues cambia de ideas, ¿sí? Se puede y se debe cambiar de ideas a veces, cambia de posiciones. Hay argumentos que antes no entendía y ahora entiende. Lo que es el comportamiento humano más normal, ¿no? Repito, para no enrollarme, suscribo lo que está aquí, en los términos y las fechas que se dicen, pero si hoy tuviera que escribir o reescribir aquello, por cierto, no modifiqué nada de lo escrito, preferí que fuera tal cual, bueno, alguna cosa de estilo, pero menor, y dejarlo como estaba, porque si me pongo a reescribirlo, seguramente no diría lo mismo o no escribiría lo mismo.
Si no interviniera y dijera algo, no iba a quedarme tranquila a la noche, Sariego. No tengo que decirlo porque tú dices, yo tuve mucha suerte, coincidí con Tini, coincidí con Paz. Bueno, yo tuve mucha suerte con la jefa que tuve, que es mi jefa siempre, lo fue, pero lo sigue siendo. Y tuve mucha suerte que fueras mi secretario general siendo concejala y que, no lo sabéis, pero éramos como unos siameses, teníamos 2 mesas en un mismo despacho, cosa que no tenía nadie en el ayuntamiento. En el mismo despacho, Sariego lo compartió conmigo porque no había espacio y teníamos una mesina a cada lado. Y como no quieres loas, pues no las vas a tener, sino que le voy a contar algo a Monchu, que ya se lo conté quizá en alguna vez, pero que me apetece contárselo públicamente porque me parece que es un aprendizaje político muy importante. Y estamos en la presentación de un libro de alguien que fue un secretario general muy importante en esta agrupación, Monchu, como fue Sariego. Sariego tuvo como secretario general algo muy importante, que son antenas. Antenas en todos los sitios. Una red de antenas para testar el sentir, el vibrar de la ciudad. Y eso es importantísimo. Un secretario general tiene que saber cómo vibra su ciudad, hacia dónde vibra en cada momento. Y con esa vibración, algo de lo cual yo aprendí muchísimo de Sariego, que es la capacidad de escuchar. O sea, una calada, otra calada, otra calada, pero escuchar siempre, escuchar muchísimo. Escuchar y luego reflexionar. Y luego otra cosa importantísima, que es la capacidad de riesgo en política. El que a veces te traen una cosa que no sabes si es muy cierta, que no sabes muy bien cómo va a resultar, pero que te tienes que arriesgar en política. No vale la timoratez. Y eso lo aprendí directamente de él compartiendo ese despacho cuando nos venían a presentar cosas que eran riesgosas y que había que arriesgarse a hacerlas, para hacerlas, porque hay que hacerlas. Y luego Tini decía de él, eso no sé si él lo sabe, pero Tini me lo dijo a mí muchas veces, me dijo, Sariego Dulce solo tiene un defecto. Digo yo, ¿cuál, Tini? Dice, es muy gastizo. Bueno, pues no. No hay ningún defecto de Sariego. Ser muy gastizo significa que tienes que acabar el presupuesto que te dan y que lo tienes que ejecutar al 99 si es posible. Entonces yo eso también lo aprendí de Sariego, que lo que tú tenías, por lo que tú luchabas, por aquel presupuesto que tú luchabas, lo tenías que ejecutar. Y luego es cierto que siempre van a quedar cosas sin hacer, Sariego, pero si ves en el balance, las cosas sin hacer que quedaron son cosas que trascienden el marco. Y las cosas que no trascendían el marco, que estaban dentro de nuestro marco, creo que yo cuando paseo por las calles digo, bueno, esto hizo mi compañero Carlos Zapico, pero yo acabé aquí, él acabó aquí, yo continué aquí. Bueno, vas viendo el balance del cambio de ciudad que se hizo y eso también siempre es satisfactorio y lo haces. Dices tú, es que es un ataque de humildad. No, esa humildad la tuviste siempre, porque yo creo que la tuvimos siempre. Esa humildad para gobernar hay que tenerla, para gobernar bien esta ciudad, porque esta ciudad te baja los humos rápidamente, muy rápidamente. Y eso también lo creo que nuestro secretario general ahora lo tiene que saber y lo sabe. Entonces esos son los grandes aprendizajes que Sariego nos dejó en el ejercicio de esa secretaría general que tuvimos en eso y en el ejercicio de su trabajo como concejal, que creo que fue muy importante y sobre todo para que muchos aprendiéramos. Y lo único, otra cosa que le debo es que él decía, el concejal tiene que venir llorado de casa. Y así me hizo dura. O sea, desde el primer día me dijo, el concejal llorado de casa. Así que cuando me tocó llorar, ya estaba llorada de casa. Ya tenía una costra grande para poder aguantar los envites de la derecha que tuve que aguantar, ¿no? Así que en eso también le tengo que agradecer que me enseñara a endurecerme en la política. Así que gracias, Sariego. Solo gracias. Qué mentirosilla ayer. Dijiste que no ibas a echar loas y no has parado, ¿eh? Sí que compartimos despacho. Bueno, compartimos despacho y muchos ataques de la derecha. Una época, el mandato del 7 al 11
2007-2011 fue durísimo. Fue durísimo porque el Partido Popular entró en un estado de desesperación por su incapacidad, impotencia para recuperar o para optar a la alcaldía, que inició una escalada de ataques tremenda a todo lo que se movía, a todo, con razones no, sin absoluta consideración. Yo lo recuerdo esos 4 años como años muy, muy duros. Dulce lo tuvo que pasar, yo también. Y los demás también, ¿no? Coño. Solo hay una cosa que no. Lo de los presupuestos Tini era muy cuco, Dulce, tú y yo lo sabemos. Lo de Gastizo, claro, bueno, cuco, algo de razón tenía. Es verdad que los recursos de empleo de la agencia y de la concejalía eran muy, muy notables, cosa que nos permitía precisamente poner en marcha estas cosas tan aparentemente tal como Abierto hasta el amanecer. Abierto hasta el amanecer no hubiera nacido si no hubiera habido fondos destinados al empleo para dedicárselos, ¿no? O Serenos en aquel momento, u otros proyectos. Pero Tini era muy inteligente y aprovecho eso de llamarme que tenía mucho dinero porque yo aprendí también de él muchísimas cosas, ¿no? Yo recuerdo alguna negociación con los sindicatos, el presupuesto de los planes de empleo o el presupuesto general, sobre todo de planes de empleo, ¿no? Que son los que más directamente viví. Sariego, ¿cuánto tenemos para formación? Tini, pues tenemos 10. Y decía, bueno, venga, 100. Pero vamos a ver, pues si solo tenemos 10, tú pon 100. Ya saldrá, ya saldrá. Será también. Es decir, ese riesgo, ese arriesgarse, ese tirar para adelante, que yo decía el otro día al periodista con relación a Monchu, es verdad que yo dije tirar para adelante con prudencia y habilidad, pero no le debió de caber lo de la prudencia y la habilidad en la página y lo dejó en tira para adelante, ¿no? Ese tirar para adelante era una característica de... Yo quiero decir una cosa de acabar. Sí, porque tendrás que firmar unos libros, ¿no? Sí, algunos. Por lo menos el mío, Y ¿no? echar una calada. Vale. Yo quiero reivindicar una historia, porque habláis, por lo que os decía al principio, muchas cosas me tocaron en esos años, primero como chaval, antes incluso de estar afiliado, luego, yo entre otras cosas soy afiliado y lo dije en muchas ocasiones porque este hombre a mí nunca me lo pidió. Entonces yo descubrí un pragmatismo en la izquierda que a veces nos adelantaba a la izquierda, a los que nos creíamos que estábamos más a la izquierda del PSOE, y un posibilismo que entroncaba con las necesidades de la gente de clase trabajadora que se reconocía como tal, ¿no? Y me parece muy importante eso que habla Dulce de las antenas, porque nosotros fuimos a una antena. Nosotros éramos una antena y durante mucho tiempo, antes de estar afiliado, incluso yo tenía conversaciones con Sariego y otros compañeros y compañeras que estábamos en la asociación y en otras asociaciones y del movimiento juvenil, a veces no organizado, incluso recuerdas que hacíamos algunas cenas que hacías con jóvenes, estaba Gil por aquí, porque estaba antes. Está Gil por ahí, sí. Bueno, con los conejos de Gil hacíamos alguna... y, es decir, nadie pedía el carné para construir en la ciudad. A mí me parece muy importante eso. Y esa capacidad de asumir riesgo es siempre con la debida prudencia, es verdad, tienes que tener un mínimo de prudencia, ¿no? A veces me acuerdo que cuando este año celebrábamos el 25 aniversario de Abierto, decía, joder, con la pinta que teníamos, no era la pinta, no es cierto, porque luego Bea nos corrigió, no sé por dónde está Bea por ahí, y no era una cuestión solo de pinta, es que teníamos una tarea detrás y había que saber verla, no había que tener miedo. Entonces había que perder el miedo a comprobar que detrás de lo más llamativo, que era nuestro aspecto o nuestras reivindicaciones, había un trabajo detrás. Y no hubo miedo a comprobarlo, no hubo miedo a meter la cala. Y a mí esa manera de hacer política, esa manera de entender que la ciudad y que esas vanguardias que surgen en la ciudad pueden ser cómplices de un desarrollo común, me parece que es la única manera de verdad de construir comunidad y ciudad hacia adelante. Entonces, yo no aspiro, desde luego en las formas es evidente que yo no me parezco en nada a Sariego, no aspiro a tener ese nivel. Lo que aspiro
es haber aprendido lo justo de darle valor a cada persona que quiera aportar. Y saber que todos a veces pues, encontramos difícil, muchas veces encontramos las dificultades para poner nuestro granito de arena en un proyecto común. Pero que alguien nos escuche y nos intente ayudar a encontrar ese espacio donde aportar y que quiera sumar, que entienda la labor de hilvanar, eso yo lo vi en los concejales, lo vi en la alcaldesa, lo vi en Tini, lo vi en muchísima gente que durante todos estos años que yo llevo de militancia he ido viendo trabajar y me parece que lo poco que hayamos podido aprender, los que hoy tenemos responsabilidad, tenemos que aplicarlo en esa línea. Porque esa línea ya demostró que era una línea de éxito. La línea que construía ciudad y que nos sacaba de la tristeza a la esperanza, a la ilusión y a un futuro con promesa de vida para toda esa gente de la que estabas hablando antes, que hoy necesita ver una esperanza hacia adelante para el empleo y para desarrollarse personal y profesionalmente en una ciudad como esta que tiene la oportunidad de hacerlo. Creo que eso yo quiero agradecerlo también, no solo a Sariego, que hoy nos presenta el libro y hace esta para mí sí es una crónica, ¿no? Porque ¿para qué vamos a estar de acuerdo? Para mí sí es una crónica, ¿no? De todo esto que pasa y de una manera de hacer política y un testimonio real de una manera de hacer las cosas. Pero creo que nos compromete también a todos y ese agradecimiento hacerlo extensivo a toda esa generación de socialistas con carné y sin carné que construyeron esta ciudad porque no hubo ningún tipo de sectarismo para poder construirla con el conjunto de la ciudadanía. Y yo eso lo agradezco a la generación y lo personificamos en este caso en ti. Bueno, vamos a ir cerrando ya la no, César, no empieces tú ahora. No, déjame decir una cosa, lo ha dicho Moncho, solo una rapidísima. Al final, solo somos una pieza de una marca política en Gijón muy poderosa, porque hemos ido sumando voluntades, hemos ido arriesgando, hemos ido transformando la ciudad. Pero fijaros, algunos artículos que hay aquí, también esos que presumo de más documentados, ¿no? Y de más crónica, lo testifican. Pero os voy a dar un par de datos. Esta es la única ciudad, junto con otras tres, mayor de 200.000 habitantes que ha gobernado de manera continuada 32 años. Gijón, de las 27, 30 ciudades mayores de 200.000, es la única con Barcelona, Hospitalet y Sabadell, que gobernó consecutivamente 32 años. Claro, tenemos ahí un capital enorme. Pero es que es verdad, irrumpió cascos y ganamos las elecciones locales, pero perdimos la alcaldía. Pero ganamos las elecciones locales, es decir, en Gijón ganó la lista regional de cascos, pero la lista local la ganó Santiago. Es verdad que perdiendo la alcaldía es como si no hubieras ganado nada, ¿vale? Eso me lo decía Chus Morales muy a menudo para quitarme... sí, meterme el globo. Y tiene razón, ¿no? Pero el dato también es ese. El dato es que no ganó Morillón esa selección. Y en el 2015, en Oviedo, Podemos superó al PSOE. En Gijón no. A pesar de que la caída, digamos, de votos y de concejales fue considerable, pero hay que analizar cada elección en su contexto. No es lo mismo una elección donde los contrincantes son PP, Izquierda Unida y PSOE, que te aparezcan 7 grupos políticos, ¿no? Como hay ahora en esta corporación. Claro, todo eso hay que adobarlo bien, o hay que madurarlo bien, o hay que analizarlo adecuadamente, ¿no? Pero a lo que iba es que incluso en las derrotas, este partido en Gijón es muy poderoso. Y a eso es gracias a todo este tiempo, a toda esta gente que hemos puesto nuestro granito de arena, a toda esta militancia
y ha sabido sufrir y ha sabido disfrutar para que la marca PSOE en Gijón sea así de poderosa. Y por decisiones arriesgadas también que hemos tomado en muchos momentos para poder seguir siendo poderosos. Pero bueno, yo creo que ya, César, ¿qué? A ver, alguna loa te va a caer. Me cago en la leche. Pocas, pero alguna te va a caer porque te voy a contar una cosa. Yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar en el grupo municipal, Moncho y yo, los funcionarios de Sariego, como alguna vez nos dijo Tatis, con muy mala. Pues cuando empezamos a trabajar en el grupo municipal, yo llegué para allá y, joder, al principio, efectivamente, lo primero que comprobamos es que no te gustan las loas, porque en el momento que, oye, jefe, está muy bien tal, casi torcías el focico. Digo, joder, que Moncho y yo que hemos ahí, digo, ¿dónde este tío qué le pasa? Como estamos entre el lío. Digo, ¿qué le pasa? Y es verdad que siempre las evitaste. Por eso alguna te va a caer hoy. Y yo creo que hay una parte que es de una manera de hacer política que no es solo tuya, sino que es propia del partido y que nos identifica, que es la honestidad. El otro día en un acto al que fui tal, pues una persona que intervenía hablaba de hacer política con honestidad, ¿no? Y en tu caso y el de muchos de tu generación, yo creo que esta es una lección de honestidad, no solo por decir aquello que pensabais y decirlo con claridad, sino porque lo decíais después de haber reflexionado mucho. Son muy famosos tus paseos delante del ayuntamiento, fumando para adelante y para atrás, que hacías kilómetros como reflexionando, cogiendo el teléfono, pensando, que no sabía muy bien qué, cuando estabas en ese momento de pensamiento casi no se te podía decir nada porque estabas ahí absorto en esos pensamientos y luego, bueno, pues eso. Y siempre huiste de esas loas, cosa que está bien porque, como bien dices, en 2011 ganamos las elecciones, pero perdimos la alcaldía. Yo siempre digo, sí, y eso Floro, yo no sé si te lo dijo, pero te lo dije ya, pero apúntalo, si toda la gente que nos dijo que nos iba, que fuimos a ver a mucha gente con Santiago, hubiéramos sacado mayoría absoluta, íbamos por los sitios, éramos los mejores. Da igual que fuera un ámbito empresarial, que fuéramos una asociación vecinal, éramos los mejores. Pero luego la realidad no fue así, como dijo Sariego, pues vino el huracán Carlos y demás. Y yo creo que eso, además, esa actitud de rechazo frente a las loas, yo creo que es una actitud vital muy importante, que yo creo, y eso ya me dirás tú, que es esa debilidad que tú aprovechabas con todos aquellos con los que tenías que negociar cualquier cosa y a los que acabas llevando al huerto. Yo creo, no sé si es verdad o no, pero sabías que eso, tú sabes que eso es una de las debilidades que tenemos, porque a todos al final gusta recibir alguna loa, mejor o peor, pero siempre nos gusta que nos adoren. Y yo creo que ese es uno de los principales pecados los que caemos muchas veces, los que tenemos cierta responsabilidad, porque bueno, al final, siempre que nos duele un poquitín la píldora, al final siempre nos presta, ¿no? Y tú ahí al final es verdad que siempre tuviste mucha precaución con eso. Así que nada, gracias. Bueno, pero también me gusta, no te creas. Ya lo sé, te gusta y además, ¿sabes? Voy a contar una anécdota. Pero vale. No, pero escucha, voy a contar una anécdota cuando leías el artículo de Gabino Lorenzo, sí, que yo lo recordaba el título como Al inefable Gabino de Lorenzo. Y pillando tal, era el ejemplar Gabino Lorenzo. Yo recuerdo que lo llevaste al grupo municipal, me vienes ahí con unos papeles muy agitados y tal, de aquella que todavía no andabas con el ordenador, no lo usas mucho, y me venías ahí con esa letra que no la entiende nadie. César, mira a ver si tal, y me lo pasas, que muchas veces me lo dejabas ahí y luego lo mirabas, pero tú sabías que te picaba ese artículo, ¿no? Y lo dejó ahí tal, y me pongo a transcribir, y esperaste a que acabara de transcribirlo para mirarlo porque querías mandarlo ya y querías revisar, darle la última, y sabías que ese artículo iba a gustar y que iba a picar, y tú en el fondo sabías que estabas convencido de que tocaba hacer eso y que iba a pitar, porque es verdad que a la ciudad de Gijón le gusta escuchar eso, y eso siempre lo entendiste muy bien, el gijonesismo, esa idiosincrasia que tiene la ciudad. Sí, es verdad que tú ese día estabas, como le dijiste a la alcaldesa cuando iba a subir el Sporting, que la ciudad está cachonda, y tú ese día estabas cachondo. Bueno, vale, tendré que escribir otro libro enseguida para volver a tener una tertulia como esta. O sea, que por cierto, os agradezco muchísimo que hayáis venido a pasar este rato, que espero que haya sido agradable. ¿Queda mucho?
casi voy hasta sin micro. Yo leí muchas entrevistas tuyas en los periódicos, pero me quedo con una frase que además es verdad. Decías en una entrevista, creo recordar que era en La Nueva España, a mí dadme una cajetilla de tabaco y un teléfono móvil y moveré el mundo. Y moviste esta ciudad a base de tabaco y de llamadas telefónicas, porque sabías precisamente a quién llamar y a quién convencer. Así que gracias también. Ya empezamos. Y alguna llamada incluso sin hacerla. No, fíjate, es que los periodistas sois también, ¿eh? Eso no creo que lo dijera yo, fíjate, eso creo que se lo inventó, cogiendo alguna expresión mía, no digo que no, Jaime Poncela. Pero no creo que lo haya dicho yo así exactamente. Bueno, muchas gracias.